Paz a vosotros, mis amados hermanos. Vamos a comenzar con la siguiente mini escuela que tiene por título El milagroso nacimiento de Jesús. Y responderemos esta pregunta. ¿Es posible que María, siendo virgen, haya concebido a Jesús? Así que va a ser nuestro objetivo. Vamos a comenzar con el versículo de memoria que dice así. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Todos aquellos que no creen en las Escrituras o en Jesús como el Mesías descreditan su nacimiento con esos tres argumentos. Veamos el primero, que es imposible lograr un embarazo sin tener relaciones sexuales. El segundo, dice la Biblia que José es padre de Jesús, según ellos, biológicamente. Y el tercer argumento, que Jesús tuvo un nacimiento por partenogénesis. Así que vamos a ver y a responder cada uno de esos argumentos, pero no sin antes responder la pregunta de María, y tal vez la pregunta que muchos de nosotros tenemos. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Así que vamos a responder la pregunta de María, ¿cómo será esto? Vamos a responderla con otra pregunta. ¿Existe para Dios algo imposible? Veamos tres casos igual de increíbles y que la ciencia no podría explicar. Así que veamos, el primero de ellos es que a través de Moisés Dios abrió el mar. El segundo, que Elías resucitó a una niña. Y tercero, los amigos de Daniel en el horno de fuego no les sucedió absolutamente nada. Hermanos, aquí nos damos cuenta, estos sucesos son sorprendentes y nos muestran el gran poder de Dios, ya que según las leyes de la física esto no podría ser posible. Pero esos acontecimientos nos enseñan que para Dios todo es posible. Eso fue lo que le respondió el ángel a María. Veamos, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el sexto mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 34 al 37. Así que hermanos, el nacimiento de Jesús fue otro milagro más, de los muchos que el Todopoderoso nos ha mostrado. Todos nosotros los que creemos en las Sagradas Escrituras aceptamos esta respuesta, que para Dios no hay nada imposible. Pero aquellos que dudan de la Biblia y de Dios nunca podrán aceptar esa respuesta, sino al contrario, encontrarán alguna supuesta equivocación. Por esa razón, comparto un consejo. Antes de responder esa pregunta, a aquellos que cuestionan que Jesús sea el Mesías, antes debemos mostrarles la veracidad de la Biblia. Solo así conocerán a Dios y después su gran poder. Y después así podrán aceptar nuestra respuesta. Pero sin embargo, vamos a revisar esos tres argumentos y nuestros hermanos nos muestran que aunque pareciera un caso increíble, sucede a nuestro alrededor hoy en día. El primer argumento que ellos tienen y que veíamos es que es imposible lograr un embarazo sin tener relaciones sexuales. Bueno, hermanos, hoy la ciencia, la misma ciencia nos ha mostrado que no es imposible, sino al contrario, ya se ha hecho, a través de la inseminación. El segundo argumento que ellos utilizan es, dice la Biblia que José es padre de Jesús, bueno, según ellos biológicamente. Bueno, hermanos, si ellos utilizan la Biblia, la misma que ellos rechazan, es algo contradictorio para afirmar que José es padre biológico de Cristo. Si queremos utilizar el versículo de Juan 1:45, donde nos dice que era el padre de Jesús, está bien, no lo podemos negar. Pero no fue el padre biológico.
ya que en Mateo capítulo 1, versículo 18, nos dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Y el tercer y último argumento nos dice: Jesús tuvo un nacimiento por partenogénesis. Y aquí sale la pregunta: ¿qué significa partenogénesis? Bueno, antes de definir ese término, vamos a ver lo que es una fecundación normal, es decir, un embarazo normal. Nosotros ya sabemos que el óvulo lo pone la mujer y la célula masculina el hombre, que se llama espermatozoide. Al unirse esas dos cosas, al fecundarse, dan como resultado el ser vivo. Pero en la partenogénesis, que así se le llama a este proceso, no se necesita el espermatozoide, es decir, no es necesario un varón, sino que el simple óvulo provee la otra mitad de cromosomas, es decir, lo que falta. Así que este proceso no es necesario la célula del varón. Aquellos que utilizan este argumento para desvirtuar el nacimiento de Cristo, yo creo que es todo lo contrario. Nos hace ver que en la misma naturaleza, pues existen estos casos de que una hembra pueda tener a sus hijos sin necesidad del varón. Aclarando, hermanos, que esto solamente sucede con los animales, porque nunca se ha registrado que ha sucedido con algún ser humano. También aclaramos que no estamos diciendo o afirmando que esto sucedió con Cristo. Simplemente la misma naturaleza nos da a ver que pueden suceder estas cosas. Bien, hermanos, habrá una segunda parte y esa la tocaremos en la lección número 7, en la cual nosotros responderemos: ¿Jesús es mi Dios? Esperamos, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Paz a vosotros.